Saludos a todas, a todos, desde la distancia. Es un gran gusto, un placer, una gran satisfacción encontrarme hoy con un profesor de mucha importancia, de mucha relevancia, significación y demás en lo que respecta a la Universidad del Valle, y no solamente esta universidad, pero al contexto regional como tal y en parte a lo nacional, porque él ha estado vinculado con otros entes educativos de Colombia como tal. Entonces, es importante tener una referencia tan importante porque estamos relacionados por medio de las ciencias sociales con él. Me refiero al doctor Delfín Ignacio Grueso Vanegas. Buenos días, bienvenido, profesor. Buenos días, Dalbert. Un saludo a todas y a todos y gracias por la invitación. Muy amable nuevamente. Bueno, y es precisamente por medio de esta clase de introducción a las ciencias sociales donde le conocemos por aquella época, en 1991, fíjese usted, y recordamos esa época muy especialmente, la cohorte nuestra, porque iniciamos a estudiar psicología en el campus de la Universidad del Valle, una época muy particular y de mucho impacto en amplio sentido en nuestro territorio colombiano. Los que hemos nacido ahí sabemos de esa época porque se marca principalmente en lo político, en lo social, por esa constituyente del 91, que a partir de allí se establece un nuevo régimen constitucional como tal y el país aún actualmente viene bajo ese régimen de esa fecha. Y claro, tiene relevancia para nosotros y haber tomado esta clase con usted precisamente nos abrió el espacio de la discusión, de la reflexión en muchos asuntos, desde su perspectiva tan interesante en lo sociológico, en lo filosófico. ¿Recuerda usted esos momentos, por ejemplo, esa época del 91? Bueno, sí, claro, por supuesto, en los dos sentidos. En el sentido del contexto nacional, el contexto político nacional, y en el sentido personal, en mi experiencia como profesor en el plan de psicología. Experiencia excepcional porque yo era profesor contratista de la Universidad del Valle, pero había ejercido por el Departamento de Filosofía, departamento en el cual sigo vinculado. Y en cambio a psicología, y yo me he olvidado de esto, a psicología yo fui enviado como profesor contratista por el Departamento de Sociología. Porque yo también soy egresado del Departamento de Sociología, pero mi experiencia docente en la universidad siempre estuvo ligada a la filosofía. Por eso me llama la atención que ustedes recuerden ese curso y que de alguna manera haya tenido la oportunidad de verlos y de verlas y de conocerlos en esa oportunidad, porque fue una experiencia particular, única. Yo no volví después a dar clases en psicología y no tuve mayor vinculación después de eso con el departamento de sociología, sino que seguí cultivando mi experiencia de años anteriores con el departamento de filosofía al cual sigo perteneciendo. En el contexto nacional, claro, era una época muy convulsionada. Veníamos de un proceso electoral del año 90 convulsionado, en el cual 4 candidatos presidenciales, uno de las elecciones anteriores y 3 de ese año, habían muerto asesinados. El país estaba bastante desinstitucionalizado por la violencia política y por la violencia del narcotráfico y por una crisis de legitimidad del régimen. Y todo eso estaba en un proceso de transición hacia un nuevo orden constitucional al que usted hizo referencia. Así que eran épocas bien convulsionadas para el país. La década de los 80 había terminado y comenzamos la década de los 90
con nuevos interrogantes, como luego acabamos el siglo y comenzamos el año 2000 y después el año 2010, y ya estamos en el año 2020 y un poco seguimos en las mismas, con otras variantes. Bastante interesante el recuento que usted hace desde su perspectiva tan particular y enriquece nuestro recuento que realizamos acerca de la época y acerca de las implicaciones que tenía todos estos asuntos que precisamente usted menciona, doctor Delfín Grueso, y le agradecemos nuevamente pues por remontarnos y por plantear su perspectiva sobre el particular. ¿Qué significado, profesor, tiene para usted ser parte activa durante precisamente tantos años ya en la Universidad del Valle como tal? Y asumo, pues obviamente lo que usted ya mencionó, desde el trabajo de la sociología y su trabajo también en el campo filosófico. No, pues yo soy un producto Univalle. Esencialmente allí me formé, allí hice 2 pregrados, allí hice mi maestría y gracias a estar vinculado allí hice mi doctorado en Estados Unidos, y el prestigio de la Universidad del Valle y el haber tenido la oportunidad de ejercer allí como docente, como investigador y haber tenido cargos, pues todo eso no sé si no agradecer o acrecentar mi agradecimiento a la Universidad del Valle. Es mi alma mater, yo pertenezco a ella y le debo a ella todo lo que soy. Bastante interesante. Y su doctorado precisamente lo realiza por acá en Estados Unidos, tengo En la entendido en la Universidad de Universidad de Indiana, Indiana, así fue, un doctorado en filosofía, ¿correcto? así fue, cómo no. ¿Y es enviado usted directamente por algún vínculo, por alguna beca por Me parte de la gané Universidad del la Valle? beca Fulbright en el año 93, me gané la beca Fulbright, y la universidad me concedió la licencia, la comisión académica, y estuve 5 años haciendo mi doctorado en los Estados Unidos. Bastante interesante y que coincide prácticamente con lo que usted dice, que a partir de usted haber tenido una relación directa con psicología en el 91, posteriormente usted ya no tuvo mayores contactos con esa área, con ese campo tan interesante en la universidad, pero interesantemente en el 93 viaja a territorio estadounidense para adelantar su doctorado. Creo que son detalles interesantes allí que nos conectan en parte con su Sí, yo desarrollo viajé en abril profesional y del académico. 94. Viajé en abril del 94 y regresé en junio del 99. Entonces, sí, ya no tuve más contacto con el plan de psicología. Ya era absolutamente mi vinculación, mm, había ya venido siendo desde hacía unos años antes. El año 93 yo quedé vinculado al al departamento de filosofía, donde yo había enseñado durante 7 años como profesor contratista. Entonces ya me gané un concurso docente y luego me gané la beca y luego pues me fui a estudiar mi doctorado. Interesante. Y a partir de allí, doctor Grueso, pues usted toca temáticas muy relevantes, entre ellas, por ejemplo, la teoría de la justicia, la filosofía política, teorías diversas, principalmente la de la identidad, del reconocimiento, y participa en muchos grupos de investigación, obviamente, y, por ejemplo, en la filosofía y en la política. ¿Por qué a partir de usted haber tomado 2 campos de las ciencias sociales tan importantes, tanto la sociología y la filosofía, pero por qué se decanta más usted por trabajar con la filosofía? ¿Qué los llevó a tomar esa decisión, a tener No, pues ese... primero que todo, yo inicié con filosofía. Es decir, no es que haya comenzado como sociólogo y luego me haya cambiado a la filosofía, es todo lo contrario. Yo he estado más tiempo formándome como filósofo o como profesor de filosofía, más bien como filósofo, que como sociólogo.
Es decir, yo ingresé al plan de sociología cuando estaba ya como en un cuarto semestre de filosofía, pero recién yo terminé mi carrera de filosofía y era todavía estudiante de sociología. Ya yo ingresé a la Universidad del Valle a trabajar como profesor contratista. Y en esas terminé. Yo era profesor y simultáneamente era estudiante de sociología. Y terminando mi carrera como sociólogo, ya había comenzado también la maestría y simultáneamente era pues profesor contratista de filosofía y estudiante de la maestría en filosofía. Entonces eso va abriendo todo un perfil, un camino. Desde el comienzo yo, cuando terminé mi bachillerato, tenía muy claro que el campo que me interesaba era la filosofía. Subsidiariamente, si se puede decir así, la sociología apareció como un segundo campo de interés. Le debo también mucho porque me aportó bastante, debo reconocerlo, aunque nunca la he ejercido y sobre todo no tengo experiencia empírica en la investigación social empírica como sociólogo. Yo me gradué de eso hace 30 años, creo, y nunca he sido sociólogo. Pero curiosamente, como sociólogo fue que fui desplazado a dar el curso a psicología. Eh, es casi la única vez que yo he trabajado como sociólogo fue con profesores sociales en el plan de psicología. Pero fundamentalmente mi nicho, mi campo, donde quise estar desde el comienzo fue la filosofía. Fue la filosofía. Gracias. Gracias por aclarar eso, lo cual es interesante, porque ambas áreas, ambos saberes tienen lo suyo propio y tienen su repercusión, obviamente. Y precisamente bajo esa perspectiva suya, a través de los años, pues que ha sido enriquecida, e inclusive viajando al exterior para tener una perspectiva desde vivir directamente y estudiar en el exterior, lo cual obviamente plantea inquietudes en qué piensa respecto a la connotación histórica, política, social, filosófica, académicamente hablando, resumiendo todo ello, que para usted cuál es la connotación de la Universidad del Valle en el contexto nacional en Colombia y también, por ejemplo, a nivel latinoamericano y global. ¿Cuál es la importancia, la relevancia de No, nuestra alma mater? La Universidad del Valle es de las universidades colombianas más sólidas, con mayor prestigio. Es una universidad relativamente joven. Creo que la Universidad de Antioquia es más antigua y evidentemente la Universidad Nacional es más antigua. La Universidad del Valle es relativamente joven, pero en el tiempo que tiene la Universidad del Valle ha logrado posicionarse nacional e internacionalmente como una universidad de investigación, siendo una universidad que se creó casi para atender necesidades agroindustriales de una región que comenzaba a despegar en el campo de la agroindustria. Rápidamente vinculó campos de saber en la salud, en las ciencias básicas y después en las ciencias, en las pedagógicas y en las humanidades y en otros campos, y en las artes y en las ingenierías. Y hoy en día es una universidad muy completa y es un referente nacional e internacional. Es una universidad muy sólida. Siendo tan joven, tiene solidez. Me llama la atención que usted dice, y a pesar de que está cumpliendo la Universidad del Valle 75 años, precisamente en esta época tan compleja que estamos viviendo hoy en día de la pandemia, el confinamiento, 75 años desde su establecimiento que usted menciona precisamente para atender una necesidad agroindustrial de la región vallecaucana como tal, y 75 años no son pocos, más aún así usted dice que es una universidad muy joven. Me llama la atención eso. ¿Qué cambios importantes, significativos, maestro, se han gestado en la Universidad del Valle precisamente desde que usted hace parte de ella, que usted ha hecho todo su ciclo allí prácticamente? ¿Qué cambios importantes se han desarrollado y en cuáles usted ha participado, por ejemplo? No, la universidad pues ha quemado los procesos, digamos, vuelvo a la cuestión de la juventud. Si uno la compara con las universidades europeas, la Universidad de París, son universidades de 700, 800 años, la Universidad de Oxford, de Cambridge,
son universidades muy sólidas, tienen tradición de 700, 500 años, a unas universidades gringas, donde yo estudié, universidades de 200 años. Entonces, claro, por supuesto que esta es una universidad muy joven, en un medio que no tenía cultura universitaria hace 75 años, en una ciudad que no la tenía. Pues sí, la universidad es joven y ha quemado etapas rápidamente, en el sentido de que ha consolidado una personalidad académica, un perfil investigativo, abrió maestrías, por ejemplo, en el campo de la filosofía. Nuestro departamento tiene 50 años de fundado. Wow. Y sin embargo es un tiempo muy corto. Si uno lo compara con la filosofía en Colombia o lo compara, por ejemplo, con países como Perú, Argentina o México, pues nuestro departamento es muy joven. Y hace 25 años abrió maestría en filosofía y tomó otros 25 para abrir un doctorado en filosofía. Es un crecimiento natural, ¿no? Los departamentos, cómo forman sus profesores, cómo los profesores forman su grupo de investigación, cómo se crean líneas, cómo se puede dar el salto de un pregrado a una maestría y de una maestría a un doctorado. Es un crecimiento orgánico de un departamento. Y eso va a ocurrir igual con los departamentos de ingeniería, de artes, de salud, el IEP, de educación. La universidad ha crecido orgánicamente en todos los campos de formar profesionales, a formar investigadores, a investigar, a crear maestrías y a crear doctorados. La universidad ha cumplido ese ciclo de una manera sostenida, no artificial, no ha sido inflado, ha sido orgánico, y creo que la universidad sigue allí, está madura. Crisis, claro, ha habido muchas, todos conocemos. A mí me tocó, estando en el extranjero, la crisis del año 98. La universidad dejó de pagar salario durante 3 meses y después, como otros 3 meses más, las cuentas quedaron embargadas, los rectores fueron para la cárcel, vino un gran escándalo, una gran convulsión, una gran reingeniería de la universidad. Vivió lo que está viviendo ahora la Universidad Nacional. Lo vivimos hace 22 años. Fue un terremoto espantoso. Sin embargo, la universidad está allí, sobrevivió. Esas crisis que tienen múltiples explicaciones, no es fácil analizarlas y no me quiero meter en eso ahora, pero ha sido un terremoto fuerte y creo que en el pasado hubo otros también, en la década de los 60, 70, momentos de crisis internas, como en toda universidad, pero se superan, allí vamos, allí vamos. Bastante trascendental todo esto que usted acaba de mencionar y precisamente rescatable también, por ejemplo, en lo que respecta al campo de la psicología en la Universidad del Valle, precisamente está muy cerca. Yo pienso que usted lo debe saber ya de ser constituido como una facultad directamente. Y es algo también interesante, es otro cambio allí de los que usted menciona que genera una trascendencia importante en lo académico y en lo profesional en el contexto regional. Así que creo que eso suma otro elemento allí para el análisis y para la reflexión muy importante de lo que usted menciona, el desarrollo de la Universidad del Valle como tal, que a pesar de, como lo dice usted, es una universidad joven comparada con el contexto global de las universidades históricas, pero que aún así se ha desarrollado y ha madurado en un punto importante hoy en día. Me llama la atención saber, porque fue una persona que relacionó los ambos saberes, lo, la filosofía y también estuvo vinculado con psicología, perdón, el doctor honoris causa don Estanislao Soleta. Asumo que usted lo tuvo que haber conocido o tenido algún tipo de contacto, de relación académica, profesional con él. Claro, por supuesto. Yo ingresé a la universidad en el año 1980, pero ya en mi época de bachillerato, eh,
Zuleta era un mito, era famoso. Y cuando yo ingresé a la universidad, el año 80 fue el año en que recibió, si no estoy mal, el premio, el doctorado honoris causa en psicología. Zuleta ya había estado en el departamento de psicología, creo, ya había estado en el departamento de filosofía también, creo, y era ya una figura altamente significativa. Y claro, lo conocí en el sentido de que asistí a sus conferencias. Hay una entrevista mía. Yo era un muchacho de 20 y pico de años, lo entrevisté. Y esa entrevista, después de que él murió, fue publicada en un libro que se llama Conversaciones con Estanislao Zuleta, que editó Alberto Valencia, junto a otros libros que se publicaron sobre Zuleta. Esa entrevista yo la hice siendo un muchacho estudiante de pregrado en filosofía. Incluso cuando Con yo fui muchas estudiante, preguntas, sí, cuando con yo fui muchas estudiante inquietudes. de sociología, me tocó en una materia, esa entrevista había sido ya reproducida, aún no en libro, pero sí circulaba en, en material de estudio. Y algún profesor la asignó como lectura para en algún momento. Me tocó leer mi propia entrevista. Apasionante eso. Junto con mis compañeros, fue asignada esa entrevista como material de estudio. Después de muerto Zuleta, fue publicada, fue recogida y publicada en ese libro. Y sí, de alguna forma sí conocí Zuleta. Estudié, mi maestría la hice con Yolanda, la esposa de él. Yolanda, otro amigo y yo éramos del mismo énfasis en filosofía, así que también tuve cierto tipo de conocimiento un poco más cercano a Stanislao. Bueno, no tanto a él, porque él era un símbolo, algo muy... tenía su propia cohorte, o mejor, su propia corte, más bien, su propio círculo de amigos y de intelectuales muy prestigiosos en torno a él. Yo era un muchacho, no estuve cercano a él, pero en ese sentido, pero sí, claro, por supuesto, sí sus conferencias y sí toda la huella que él dejaba en la universidad. Así que viví ese momento un poco eh, y considero que ha sido uno de los pensadores y de los profesores que han tenido mayor éxito en la universidad en dejar una huella y en el país también. Eh, Precisamente, discúlpeme, sí, a eso me gustaría saber ese aspecto, ¿por qué tanta trascendencia y por qué tanta relevancia? Resulta obvia la respuesta, pero resultaría interesante saber los detalles que usted pueda hacer de su perspectiva, que usted mismo lo entrevistó a él y ha estudiado pues prácticamente este legado porque pues es un referente de la Universidad del Valle. yo creo que Zuleta representa un cambio, un momento transicional en la academia colombiana. Zuleta es como el último, quizás no el último, pero sí el último de los famosos, de esos profesores que eran autodidactas. Todos saben que Zuleta se retiró del bachillerato, en tercero bachillerato, de lo que llaman ahora octavo, se retiró. Era de esos maestros autodidactas y sobre todo representa el tipo de académico oral. Muy importante en la formación de los estudios formales en Colombia, en humanidades, con maestros que eran sobre todo orales, en una época en la que nadie escribía, muy pocos escribían. No era una virtud ser ágrafo, muchos eran ágrafos, los maestros eran ágrafos, no dejaron casi nada escrito. Zuleta creo que casi nada. Todo lo que circula de él son conferencias, cursos que transcribieron sus estudiantes. No tenía una gran capacidad de escribir, creo que se le dificultaba mucho escribir. No perteneció a esta generación donde a uno lo evalúan por lo que uno escribe y publica. Y los profesores de esa época, y había grandes maestros, pasaban 20, 30 años sin publicar un libro ni un artículo a veces. Pero eso no quiere decir no quiere decir que no hayan sido buenos maestros, buenos forjadores. Y yo diría que Zuleta fue como, yo lo califiqué en su momento usando una metáfora de un gran, de hecho, de quien
pronunció el discurso en su honoris causa en la recepción del doctorado, que creo que era Abel Naranjo Villegas, creo que fue aquel quien dijo que era un despertador de almas. Y sí, Zuleta era un maestro oral que tenía una gran capacidad de seducción y una gran memoria digestiva, en el sentido de que había leído mucho, citaba de memoria muchos autores, se paseaba por muchos autores de diferentes campos de saber y lograba enamorar a la gente de temas, de autores, de obras, de tópicos que la gente no conocía, unos porque estaban encerrados en sus propios campos de saber. Entonces un profesor que se paseaba por diferentes campos de saber los seducía y los asombraba. Y otros porque tenían algunas barreras generacionales o ideológicas. Es decir, en la década de los 60, 70, 80, un marxista no te leía a Platón, ni te leía a Nietzsche, ni te leía a Freud, por prejuicios, o no te leían a Heidegger, por prejuicios ideológicos. Entonces, que un hombre que estaba en la izquierda se paseara por esos autores o te conectara a autores como Cervantes con Freud o te conectara a la Biblia con Nietzsche o te conectara a Platón con Marx. Esas conexiones eran asombrosas. Interesante, sí. Para un medio todavía muy cerrado en muchos Para el sentidos. contexto de su Sí, tiempo. claro, y sobre todo en el contexto, por ejemplo, de la izquierda que leía. Para un joven de izquierda o una persona adulta de izquierda en los años 70, 80, leer a Platón, pues. Ahora, por supuesto que eso tenía como todo autodidacta, tiene asombrosos hallazgos y también lagunas, ¿no? Es decir, porque pues los autodidactas leen en un magnífico y creativo desorden. No es el orden que imponen las disciplinas cuando ya se han canonizado como una ruta de formación, ¿no? No Leía, dentro del por rigor ejemplo, académico. sí, entonces era un hombre que mezclaba, y como era un gran orador, y le gustaba que lo escucharan, y era un placer escucharlo, y creo que él era el que más se gozaba a sí mismo escuchándose, porque tampoco creo que él escuchara a nadie, sobre todo no escuchaba a los estudiantes. Pero sí era un placer escucharlo, era revelador escucharlo, y creo que él se gozaba también a sí mismo, no solo que lo escucharan, sino autoescucharse. Y eso también es un rasgo interesante. Hoy en día no tenemos profesores así. No es fácil que los tengamos. La academia se ha formalizado de otra forma. El profesor que habla, además no todo el mundo tiene el encanto, digamos, él desarrolló una oratoria académica que es muy escasa. Los profesores somos usualmente aburridos y ladrilludos, y más ahora cuando todo el mundo no puede hablar sin el PowerPoint, la gente no puede crear clases espontáneamente. Era un hombre que se sentaba a hablar de lo que le pusieran, con mucha maestría, con mucha solvencia y también a veces con mucha vanidad. ¿Considera usted que llegó a ser un filósofo puro como tal, en particular? Es que es complicado saber qué es un filósofo puro. Es muy complicado. Yo diría que un pensador sí, un intelectual sí, sin duda. Un filósofo no sé qué es eso, pero sí alguien que pensaba y que leía y que digería lo que pensaba y que conectaba, es decir, leer el Capital de Marx y meterse en una vereda en Sumapaz de Cundinamarca a trabajar con los campesinos, pues eso genera, digamos, es un tipo distinto de intelectual, ¿no? O alguien que podía ir aquí al Páramo Santo Domingo, aquí por Toribío, hablar con el M-19, al campamento de ellos para hablar de la paz, es un intelectual. O que estuvo vinculado con el gobierno de Belisario Betancur Belisario, correcto. en la Comisión de Paz de la época. O podía hablar con los Y, y, sindicatos.
Y consejero académico también, consejero en la parte intelectual con Belisario, que Belisario Betancur era una persona también bastante culta, obviamente, amante de la Sí, poesía. precisamente yo creo que eran amigos de tragos y amigos de tertulias literarias en Medellín Wow. y en Bogotá. Es decir, la cosa viene por allí, pero claro, Belisario era un hombre humanista y lo lleva allá para que hable de paz. Ahora, no era un de estos académicos, sociólogos o politólogos, historiadores que tienen una formación un poco más organizada, no, era una autoridad. Así como Belisario también llevó al pintor Fernando Botero allá y lo llamó el pintor de la corte. O también era amigo de García Márquez, pero digamos que no es, allí no opera tanto un rigor académico como una amistad personal también, o una afinidad de espíritus, si queremos decirlo de esa manera, entre Belisario y Estanislao Zuleta. No sé si Estanislao Zuleta era un hombre, digamos, no era un burócrata, y eso puede ser bueno y puede ser malo también, porque su contribución a un proceso de paz también puede tener limitaciones porque eh, no creo que le quedara fácil trabajar en equipo con una comisión gubernamental. No creo que le sea fácil, ¿no? También tiene, Zuleta yo no lo veo insertado en comunidades académicas como las que los grupos de investigación, los proyectos que reúnen diferentes disciplinas, yo no lo veo allí. No, no era su estilo, no era su época, eran más como estos cusumbosoros que se formaron leyendo. Eh, y que eran exitosos que los escucharan. Zuleta yo creo que se sentía más cómodo. Es una hipótesis mía. Se sentía más cómodo hablándole a 200, a un público de 200 personas que sentado en una mesa con 4 personas. En una mesa de trabajo. No lo veo ahí. Con 10 académicos. Lo veo hablando en un auditorio lleno de gente. Ahí se sentía mucho más cómodo. Sobre todo porque era más cómodo hablando que dialogando. No sé qué piensen los que lo conocieron mejor, pero yo creo que él era más un orador que un dialogador. Yo no recuerdo eh, haberlo visto escuchando estudiantes. Además, recuerdo una vez en una conferencia sobre teatro que él habló una hora magistralmente, uno se quedaba absorto oyéndolo. Y después un muchacho, alguien de teatro, le interpeló y él cogió su maletín y se fue, lo dejó hablando solo. El estudiante le decía, profesor, yo solo escuché una hora, escúcheme, a mí se queda 2 minutos. Stanislao se fue con una arrogancia y una grosería ante el muchacho, que eso no es permitido en ningún docente. Los docentes no están hechos para que hablen y solamente ser escuchados. Pero esa figura, si no, y además había otras en los tiempos de esos. Esa clase de maestros eran muy comunes y fueron necesarios y fueron muy útiles y hicieron algo en Colombia que no hacen los profesores que llegaron después. Tenían cualidades y tenían también limitaciones y defectos y actitudes también, como todo ejercicio humano, y en ese caso el ejercicio del saber y el enseñar genera también vicios y genera también actitudes, bueno, en él y en otros como Ramón Garzón y otros no tan brillantes como él, también había eso, arrogancia también. Porque tampoco era fácil, por ejemplo, me imagino yo, porque también había mucho, era también un medio muy lleno de celos y también de bajezas que se cometieron también contra él. Entonces, claro, la gente, por decir algo, ustedes se formaron con Anthony Sampson, por ejemplo. Fue un referente correcto. Bueno, en un homenaje que le hicimos a Zuleta, Anthony Sampson nos contó un poco de la amistad con Zuleta. Entonces, Amigos, correcto. sí, que Samson Y de María comenzaba, Cristina Tenorio, perdón, sí, la Samson esposa de él. comenzaba a contar cómo lo conoció. Entonces, Samson decía, cuando yo llegué a Cali, si no recuerdo mal, el discurso de Samson era este. Zuleta acababa de llegar también a Cali. Lo habían traído como vicerrector a la Universidad de Santiago de Cali. Y ambos estaban allí.
Samson y Zuleta. Entonces Samson dice, yo conocí a un señor que decían que era el vicerrector, que tal vez andaba vestido con saco y corbata, que salía, asumo yo, como a la cafetería, se hacían volar los zapatos mientras leía prensa. Y era un tipo fastidioso y arrogante. Entonces decía él, mi primera imagen de Zuleta era un tipo fastidioso, un burócrata que le embolaban los zapatos mientras leía prensa, ¿no? Después, claro, se hicieron grandes amigos. Pero esas cosas esa impresión que tenía Samson cuando conoció un burócrata que se hacía morar los zapatos mientras leía prensa y que era como, levitaba, estaba por encima de los demás mortales. De la Bueno, eso, humanidad. sí, Samson tuvo oportunidad de ser amigo de él y cambiar su parecer, pero en la universidad muchos no cambiaron de parecer, porque también lo veían en otras imposturas o en otras debilidades humanas y entonces le pasaban la cuenta de cobro, porque también entre los profesores hay celos, hay envidias y hay bajezas. Y entonces también hay que reconocer eso. Esos profesores como Zuleta estaban en un medio. La universidad es un medio aquí y en la Conchinchina es un medio hostil también, donde hay celos, Y donde hay agresivo a bajezas, veces. donde hay guerras, donde hay maledicencias, zancadillas. No es una excepción en ninguna universidad del mundo, eso ocurre en todas partes y además en todos los medios laborales también existe eso. Y la universidad no es la excepción, tampoco lo son los monasterios ni los conventos, en toda parte, en las iglesias, la gente se tira también Donde hay grupos puñaladas, humanos, donde hay donde hay humanos, grupos humanos, se donde hay manejan esas humanos, dinámicas. ¿no? Así es. Como diría Facundo Cabral, en algunos de sus diálogos, cuando a mí me presentan a un ser humano, ya no pregunto si es blanco, negro, indio, católico, protestante, ateo, comunista, capitalista o lo que sea, me basta y me sobra con que sea un ser humano. Peor cosa no podía hacer. Eso es, somos humanos. Entonces, Zuleta también tenía, hacia él atraía también celos y envidias y odios. Y eso también lo obliga al individuo a también defenderse eh, con actitudes comprensibles, que no siempre son cualidades aplaudibles. Hace parte de ese desarrollo, tanto personal como De institucional, sobrevivir en un medio donde hay otros de individuos que adaptarse. tienen otras historias, por ejemplo, que tienen sus títulos en regla, porque tienen la formación formal que él no tuvo, y de pronto lo miran por encima del hombro a él, y él tiene cosas que ellos no tienen. Y eso, ahí todo se desata a partir de aquí. Y ahí se construye lo que usted plantea tan interesantemente y reconstruye. Volviendo a su vida tan interesante también, profesor, doctor Delfín Grueso, ¿qué logros? Bueno, no creo que la pregunta adecuada sea qué logros, porque sé que tiene muchos, y estoy investigando, tiene muchos escritos ya usted, libros publicados, 4 según leí ayer. ¿Qué rescata de todo su producción tan interesante hasta este momento de su vida y con esta madurez que maneja usted hoy en día, con la tranquilidad con que habla, por ejemplo, de la experiencia? ¿Qué rescata de todo su legado académico, sus escritos No, hasta el pues no, momento de yo no sus diría que producciones? legado, yo diría que estamos haciendo un trabajo. Por ejemplo, si nos comparamos con la época de Zuleta, a nosotros nos tocó otra época. Nosotros somos una época en la que no tenemos esa memoria carnívora que tienen esos individuos, no tenemos esa formación integral que tienen esos individuos. Nos tocó otra época en la que había que cumplir ciertas rutas de formación, de pregrado y posgrado, de pasar unos cursos. Yo en la Universidad del Valle fui estudiante de 2 carreras y me tocó ver 100 materias por lo menos en 2 carreras y después una maestría con toda esa ruta que eso implica y luego irme a Estados Unidos casi que a repetir todo porque el doctorado gringo es muy escolarizado, a diferencia de otras culturas académicas. Entonces uno se dedicó buena parte de la vida a tomar materias y a pasar exámenes y a cumplir y a sacar cartones. Pero también en su ejercicio profesoral a uno le obligan a escribir, a hacer grupos de investigación, a vincularse a grupos, a ir a
a eventos, a llevar ponencias, a publicar artículos, a publicar libros, a dirigir, a crear semilleros. Y todo eso no por virtud propia, sino porque la cultura en la que uno se formó y, y en el campo laboral en el que uno ejerce, los profesores míos se envejecían y eran muy buenos profesores, pero se envejecían sin escribir. De eso no dependía el salario. El salario dependía de cada año que usted se envejecía, le iban subiendo el salario. Pero no había esas cosas que hay ahora, sobre todo en las universidades privadas, si tú no escribes X cantidad de cosas al año, te botan, te echan. Y en la universidad pública, si no escribes, pues no aumentas tu salario. Y ya no solamente es escribir, sino publicar. Y no solamente es publicar, sino dónde publican, quién te publica. Y no solamente es dónde publica, sino quién te evalúa los textos, como un doble ciego. Y no solamente, ya no es solo quién te publicó, quién te evaluó, cómo está rankeada la editorial o la revista que te publicó, sino además quién te lee, cuál es tu índice de visibilidad, quién te cita. Entonces, cada vez hay Exacto. más exigencias, todo eso ha ido formando un tipo de académico que no existía hace 40, 50 años, ¿no? En esa época esas cosas no existían. Eran hombres muy libreros que leían mucho y tenían una gran facilidad de expresión y de conexión y imaginación. Algunos muy etílicos, muy de cafetería, de tomar café, porque también era una cultura muy oral. Entonces muchos profesores eran como buenos para botar corriente en las cafeterías. Bueno, botar corriente es una palabra muy despectiva, ¿no? No, muchos profesores que formaron en Colombia los estudios humanísticos y de ciencias sociales, algunos provenían del campo del derecho. Eran abogados muy brillantes, con formaciones conexas al derecho, pero eran profesores que tuvieron que hacer una tarea distinta a la que hoy en día se nos pide. Hoy en día se nos pide escribir, formar estudiantes, formar investigadores, publicar investigaciones, someter a conciencias, que está llenando unos formatos y todo eso, cosa de la que mucha gente se queja, pero, y con razones válidas en parte, pero también es otro espíritu. Muchos de los que se quejan de esto en esa época tampoco hubieran sobrevivido, porque si bien es hartísimo andar llenando formatos y andar haciendo la tarea de conciencias, ahora minciencias, esos formatos, esos grupos, esas clasificaciones, eso es muy harto. Eso no Zuleta nunca lo hizo, no hubiera sido capaz, Zuleta se hubiera enredado abriendo el computador. Si hubiera Pero tropezado. tuvieron otra tarea, en otra época, en otro momento en la vida académica, en la que además, momento en el que no había nadie más tampoco. Entonces no había mucha competencia. Eran 4 golondrinos por allí, lo que ellos dijeran era, pero no había esa competencia y esos estándares internacionales que hay hoy en día. Entonces, hoy en día el oficio de ser profesor y de escribir no es tanto un mérito de uno, sino que también está constreñido por todas las exigencias del escalafón, de conciencia, del medio, de dónde te pueden publicar, de que tienes que atender estudiantes de pregrado, que se abrió una maestría, que se abrió un doctorado y tienes que estar produciendo para, digamos que la dinámica te va, más que un mérito propio, es que la dinámica te presiona en cierta dirección. Unos lo cumplen con mayor éxito que otros quedan rezagados por ahí. Hay unos quejumbrosos eternos. Hay gente que dice que la academia no lo deja estudiar y que el día que se jubilen van a poder publicar y se jubilan no publican nada, porque quien no publicó bajo presión menos va a publicar sin presión. Con libertad. Sí, hay gente que dice, no, yo ya que yo me jubilo escribiré mi libro famoso. Creo que ahí se autoengañan. Estas presiones son hartísimas, esclavizantes, pero si tú no escribes bajo presión, difícilmente, si tú fuiste ágrafo toda tu vida, a los 70, a los 60 no vas a escribir nada. No vas a Claro, es escribir nada. complicado. Y no vas a ir a... O sea, la escuela como estructura formalizada es agobiante también, es esclavizante, y uno protesta mucho contra eso, y a menudo con razón, pero también hay que entender eso.
son medios cada vez más competitivos. Entonces un profesor que tome tinto, se haga morar los zapatos y que lea todos los libros del mundo, hoy en día no sobreviviría. No sobreviviría aquí. Y difícilmente la escuela lo vincularía. Porque las cosas se han complicado de alguna manera, se han formalizado. Y esa formalización no es que no tenga, no es que no sea incorrecta, es incorrecta en muchos sentidos. Hay que corregirla en muchos sentidos, pero corregirla es una cosa y quejarse por fuera es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, a su pregunta concreta, yo no creo que haya tanto un mérito mío. Yo creo que he estado allí haciendo la tarea que hay que hacer. Y claro, esa tarea me ha llevado a formar muchachos, a formar grupos, a escribir, a dar conferencias, a publicar artículos, a ir produciendo un libro colectivo o individual cada periodo de tiempo. No por mi brillantez, sino porque de alguna forma me tocó una época en que se trabaja así. Se adaptó a ser disciplinado a un método y a ser Sí, no responsable respecto a tuvimos los la brillantez lineamientos. de los autodidactas. O sea, yo no me salí del colegio en tercero bachillerato para ponerme a leer. Ni estuve toda mi juventud en las cafeterías hablando con intelectuales y poetas. Es decir, no. Es decir, cada historia de vida te marca de forma distinta. Zuleta se la pasaba, como muchos otros académicos, en los círculos de amigos. Más por amor que por disciplina y por deber. Esa libertad no la tuvimos nosotros. No nos hubiera sido permitido evadir el colegio a la altura de, como se dice ahora, octavo bachillerato. Ni los padres lo hubieran permitido, ni el medio te hubiera respetado. No, te obligó a acabar el bachillerato y te obligó a entrar a la universidad y te obligó a graduarte de la universidad. No es un medio para los, digamos, cada vez más se cierra el círculo para los individuos geniales. La ciencia sí respeta a los autodidactas, pero la ciencia es cada vez más rigurosa. Es muy difícil que un tipo sea un biólogo autodidacta. Que un Complicado. tipo sea un ingeniero autodidacta, eso creo que, o un médico autodidacta, eso no. Y en estos En ese campos, orden, sí. sí, correcto. Prosíganme. No, siga. En esa pregunta, Sí, ¿qué me... me inquieta saber, dentro de ese orden de lo que usted viene hablando y menciona la biología, si fuera posible para alguien hoy en día utilizar esa visión de autodidacta como la que precisamente tuvo don Estanislao Zuleta. ¿Qué piensa usted de la psicología, por ejemplo, de los psicológicos, sabiendo que la filosofía pues, tiene una estrecha relación y viene en ciertos aspectos desde la filosofía? No, yo no tengo un juicio formado sobre la psicología como campo. Yo creo que la psicología es un campo de estudio y de ejercicio profesional ya suficientemente formalizado eh, en Occidente, con todas sus escuelas que contienen entre ellas que hay discrepancias, lecturas de la psiquis humana y el comportamiento humano distintas y terapias y enfoques distintos. Eh, Creo que la psicología ha quemado las etapas suficientes dentro de la Universidad Occidental como para acreditar a sus egresados en un ejercicio profesional responsable. Por ejemplo, eso no ocurrió mucho con el psicoanálisis, cuando llegó a estos medios, donde había gente que psicoanalizaba. Y aquí de pronto vuelve Zuleta nuevamente a ser mencionado. Es decir, en el psicoanálisis, en algún tiempo, todo el mundo, cualquiera puede ser psicoanalista. Bueno, cualquiera no, es decir, ¿no? Pero yo creo que, y aunque sea discutible, es decir, el mismo Freud o Lacan podrían discrepar de eso, pero la Universidad Occidental profesionaliza, formaliza los saberes y tiene unos criterios para expurgarlos o para hacerlos crecer. Entonces, lo espontáneo, lo autodidacta o lo que yo también soy capaz de hacer va quedando cada vez más restringido. Además también porque el Estado se mete de por medio, es decir, así como un practicante de medicina que nunca fue a una escuela de medicina
si hace algo que atente contra la vida humana va a tener que ser penalizado. También alguien que ejerza como psicólogo y no haya pasado por una universidad y produzca consecuencias indeseadas en un cliente o paciente, pues el Estado entra a penalizar. Es decir, no cualquiera tiene licencia para hacer eso. Ahora, si únicamente las universidades lo pueden hacer o no, es una discusión que no se va a acabar fácilmente, pero es bueno que la universidad. Es decir, si a uno como enfermo, un médico tegua, yo puedo ir a buscar un chamán a una comunidad indígena, o puedo buscar una bruja en mi ciudad, o puedo buscar a un ¿cómo se llama esto? A un botánico, a un médico naturista, a un médico yoga, pero bajo mi responsabilidad. Pero si yo busco a alguien que tenga una acreditación de universidad, por ejemplo, un médico oncólogo, o busco un neurocirujano, el Estado entra a mediar, me da una garantía, ¿no? Y la universidad que lo formó y lo tituló me da una garantía, que no me la da el botánico, que no me la da el chamán, ¿no? Yo soy libre de escoger el chamán por sobre el médico facultativo, pero el Estado no está mediando allí. No hay licencia o tarjeta profesional para ser un botánico o para ser un médico espiritista. Entonces la universidad en Occidente cumple una función. En las comunidades tribales o más tradicionales de pronto no existía eso, pero en las universidades sí. Entonces, a su pregunta concreta, el psicólogo es una profesión que las universidades occidentales han estandarizado en su proceso de formación, y cuando te titulan en eso es porque de alguna manera cumpliste unos requisitos, que siempre estará en discusión si eran esos, si en ese orden. Cada plan de estudio de psicología puede ser cuestionable. Lo que no es cuestionable es que Occidente ha decantado un campo de saber llamado psicología y ha producido una profesión llamada psicólogo. Y esto vale para otros campos también. Entonces, es todo lo que puedo yo decir sobre eso. Lo demás me declaro totalmente ignorante. No conozco Y eso. gracias por compartir su perspectiva. Es muy interesante saberlo. Y pasando a otro planteamiento, menciona usted la biología, la medicina, hace su reflexión acerca de qué implica ser un psicólogo. ¿Qué otras áreas de los saberes o de los conocimientos le han aportado a usted, profesor Delfín Grueso, como No, persona, como pues, académico? no, yo no tengo aportes de la medicina, ni aportes de la psicología, ni de otros campos de saber. Claro, uno se relaciona en sus investigaciones con gente de otros campos, pero el centro de gravedad está en la filosofía, ¿no? Es decir, si uno se desplaza hacia el derecho, a la antropología o a la historia, pero el punto tiene un pie puesto en la filosofía, ¿no? Es decir, como una virtud y también como un vicio, como una especie de nicho natural. Entonces, eh, claro, obviamente yo en mi formación pues estudié una cantidad de materias, ¿no? Es decir, me tocó estudiar en solo 2 pregrados, como cualquiera que lo ha hecho, le tocó pasar más de 100 materias. Entonces allá iba desde matemáticas, estadísticas, economía, yo qué sé, cuántas materias vi yo. Psicoanálisis, por ejemplo, vimos en filosofía 2 cursos sobre psicoanálisis, todo eso, lingüística, idiomas, pero Estamos todo eso, hablando de una década, solamente en sus pregrados, una década de tiempo. pues bueno, yo ya Y quedo lo que, décadas. Yo entre mis 20 y mis 40 años me la pasé en la universidad. Es decir, en 20 años hice 2 pregrados y una maestría y un doctorado. Entonces son 2 décadas, tragando sí, libros. correcto, dos décadas De considerando su 1980 maestría a 1999. y su 2 décadas doctorado, acumulando claro. cartones. Eh, Puede ser para muchos una pérdida de tiempo exagerada, pero eso fue en mi vida. 20 años y además todo el tiempo trabajando, ¿no? Porque también hay que decir eso. Yo llegué a Cali con el título de bachiller y hasta en mi casa nos dieron a nosotros hasta bachillerato, porque éramos 8 hermanos y el que se iba graduando para la ciudad a buscar su universidad. Abrir Entonces su campo. no había un cheque mensual.
pago para que estudies, o te pago la universidad, o te doy para que comas o duermas, no. Yo ajusté este año, en abril pasado, abril del año 2020, yo en abril del año 1980 comencé a echar tiza. Ya tengo 40 años, ya no me la había como profesor. Mientras estudiaba, enseñaba. Es curioso porque además yo no tenía ni siquiera un semestre de universidad. Tenemos garajes que son mentirosos además, ¿no? Que decían profesores licenciados. Pura paja, yo tenía 2 meses de estudio, de pregrado. Además en filosofía, yo era profesor de historia. Imagínese usted. Y entonces también ocurre que es una otra paradoja, y es que yo fui profesor antes que ser estudiante, o al tiempo que era estudiante. O sea, un estudiante que tenía 2 meses de estudio en la universidad, no 2 semestres, 2 meses. Me ganaba la vida en Cali como profesor de bachillerato. Durante varios años de darnos sociales, historia, cosas que yo no estudié nunca en la universidad. Tengo que estudiarlas para poderlas enseñar. Hasta dibujo técnico enseñé. Bastante versátil era usted en esa época. Eso se llamaba rebuscarse la vida. Y entonces se le quedó el vicio a uno de que todo lo que me ha ganado en la vida ha sido con la tiza. Decir, Interesante. y entonces yo al final no he hecho en la vida otra cosa sino ganarme una vida de esa punta de tiza. Cuando era muchacho, en mis 20 y pico de años, en lo que pareciera, a veces en cualquier pre-IFES, dando clases en un colegio de secretariado ejecutivo, enseñando dibujo técnico, fue a un colegio, y después profesor de universidad, profesor de la Universidad de San Buenaventura, en la Javeriana, en la del Valle. En tantas universidades. Me llama a mí poderosamente la atención, profesor Grueso, que usted lo menciona de una manera muy jocosa, echando tiza, 40 años y 20 años de formación académica. O sea que Bueno, una combinadamente cosa muy es... curiosa, yo hace poco me di cuenta, y eso es un escándalo, así como ahora me di cuenta que ya cumplí 40 años de echar tiza, el que me puse a dar cuentas y yo fui profesor de la Universidad del Valle, siendo técnicamente un bachiller. ¿En qué sentido? En que yo me gradué como licenciado de 1986. Y yo comencé a enseñar en la Universidad del Valle en septiembre de 1986. ¿Cuál era mi título formal en ese momento? Bachiller. Ya había defendido mi tesis. El grado era en diciembre. Y al mismo tiempo era estudiante de tercer semestre o cuarto semestre de sociología. Incluso a veces me tocó dar clases a compañeros míos. Una cosa loca, ¿no? Unas interfaces que llaman hoy en día. Sí, unos traslapes. Yo tuve un profesor en sociología, un historiador, un día me preguntó, oye, a usted lo conozco de otra parte. ¿A usted dónde lo conozco yo? Y dije, pues en la noche, gran pendejo, ¿no ve que vos y yo somos profesores de sociales? Y él era profesor mío en sociología. Y entonces él no identificaba al estudiante que estaba sentado en el pupitre con el colega que daba clases también en sociales por la noche. Entonces el tipo medio distraído me decía un día, yo estoy como que lo conozco de otro lugar. Pues claro, por la noche yo doy clase aquí en el Valle en sociales. También usted da clase allá, usted es profesor contratista en sociales. Y acaso es su estudiante en sociología. Esos traslapes son cosas que ahora uno los ve a Fascinante. distancia y son raras esas cosas. A ¿Cómo? veces ¿Y encontraba cómo? a veces un compañero de estudio de uno entre sus estudiantes. ¿No? Es cosas curiosas. Maestro, O ¿y haber cómo tenido ve? un profesor de primaria como estudiante después acá en la Universidad de San Buenaventura. Me encontré 2 profesores míos de la escuela primaria que fueron estudiantes míos acá en un posgrado en la San Buenaventura muchos años después. Esas cosas son... Y uno se dio cuenta, o caigo en cuenta esas cosas después de yo casi de 40 años, lo raro que fue todo eso. Es muy raro. ¿No? Porque uno entró al rebusque Claro, apasionante. de la Las docencia. vueltas que da Entonces, la vida, como dice el dicho. claro, o que yo era, por ejemplo,
profesor de una maestría en la Javeriana, y la señora que dirige la maestría, una secretaria académica, no sé, una secretaria que había en la Javeriana en esa época en la maestría, era la mamá de un estudiante del Colegio San Luis Gonzaga, y me tenía identificado como profesor de bachillerato. Entonces la señora decía, pero a ver, no entiendo, este es el profesor de bachillerato de mi hijo y acá es profesor de maestría. ¿Cómo así? Es decir, esas cosas ocurrían, ¿no? A ella no le cabía en la cabeza eso, que era profesor de la maestría de estudios políticos en la Javeriana y era profesor del hijo de ella en el colegio de bachillerato, que era un colegio privado. Toda esa cantidad de cosas que ocurrieron, pues, ni yo sé por qué. Porque también había Y, mucho, había y sigue habiendo también en la educación colombiana mucho garaje o mucha informalidad o el rebusque obligado a la... Además, otra cosa, y es que era una época en la que no había muchos magísteres y no había doctores. Entonces el mercado circulaba de otra manera. Hoy en día la competencia es mucho más elevada. Es decir, inconcebible hoy en día que un muchacho que no tenga todavía el título de licenciado y que no esté vinculado a una maestría o a un doctorado le puedan dar clase en la universidad. Inconcebible. En esa época esas cosas ocurrían. Como inconcebible, de pronto hoy en día, habiendo tanto licenciado, que en un colegio, por malo que sea, pongan a dar clases a un muchacho que lleva nomás 2 meses de estudio de universidad y lo hagan pasar por licenciado en historia y le puedan dar historia. Y que el tipo acepte además. Y se para entre un grupo de muchachos a hablarle de la historia universal o la historia de Colombia o la historia de América. Bueno, se los estudiando tiempos han filosofía, punto. cambiado, Sí, claro, correcto. hoy en día todo es más competitivo. Y Yo profesor, creo que un garaje, por malo que sea hoy en día, un garaje me refiero respectivamente a ciertos colegios privados que aparecen, todavía siguen existiendo, eh, digamos, colegios que se inventan, personas que tienen que, bueno, que les da por inventarse colegios. Hoy en día no admitirían a una persona así, porque hay mucha gente en la calle ya graduada, está más cualificado el campo laboral, creo yo, no sé. Bueno, permítame, le pregunto me esto. toca ir cortando porque tengo una Sí, el último comisión. interrogante que tengo es precisamente, es muy concreto. ¿Cómo ha manejado? Sí, Son 40 años echando tiza y sí, empieza usted por los tableros clásicos verdes y con las sí. tizas Uh-huh. y luego pasa al marcador porque se hicieron Y materiales ahora vamos por el sintéticos PowerPoint y y ahora ahorita estamos en va la educación virtual. por los marcadores Y correctos ahora que son estamos en digitales Classroom, en Zoom, y para estamos en escribir. otros, sí, sí, estamos ¿Cómo, en otros. cómo ha manejado, como último interrogante que le quiero plantear y gracias por su tiempo, esto reciente de la pandemia, del confinamiento? ¿Cómo se ha adaptado usted a todo eso siendo un maestro tan clásico? Mire, yo fui en la Universidad del Valle miembro de un comité de la Universidad Abierta de Distancia, o algo así se llamaba, no sé. Eh, hasta me había olvidado de eso también. Yo pertenecí durante 1 año, 2 años a ese comité cuando la Universidad del Valle abrió programas a distancia. Era muy difícil que la universidad, los profesores de planta de la universidad y los planes de estudio de la universidad se le midieran a formar, a abrir cursos o carreras a distancia y que creyeran en eso. Eso no tenía prestigio. En realidad no era posible. Y ahora de sopetón, a todos nos tocó eso. Y nos tocó y nos cogió, como dicen la gente coloquial y vulgarmente, con los calzones abajo. Nadie sabía usar las plataformas. Dura Y esto, situación. sí, y esto no es, y eso ocurre desde preescolar hasta la universidad, los maestrías y doctorados. Eh, no sabemos. Yo lo digo, respondo a su pregunta con 3 frases cortas. Primero, pues obviamente yo soy de la generación digital, me ha tocado ir aprendiendo a usar estos aparatos. Aparte de que pues yo en mis años mozos pues aprendí mecanografía y trabajé en una época en un juzgado y entonces me defendía con la máquina de escribir y en la máquina del computador pues no es tan complicado y ahí a estos medios no es tan complicado tampoco. Lo segundo es que la educación virtual hace rato está inventada, por una parte, y por la otra no está inventada.
Está inventada en el sentido de que los ingenieros de sistemas ya habían inventado las herramientas, pero no estaban inventadas en el sentido de que los saberes no se habían apropiado de eso. El profesor de universidad y el profesor en general es muy conservador y le tiene cosita a la tecnología. Y de pronto es la única cosa que tenemos a la mano hoy en día. Entonces ahora nos toca usar lo que ya está inventado y nos toca mandar a que acaban de inventar lo que no está inventado del todo. Pero esta pandemia trajo estas técnicas, estas herramientas y llegaron para quedarse. Yo creo que la universidad, cuando esta pandemia pase, la universidad no va a volver todo, no podemos volver nuevamente a la tiza, a la pura oralidad o a la clase puramente presencial, porque esas herramientas bastante hartas de aprender brindan una gran utilidad. Pero por un prejuicio que tenemos los profesores, miraban con desdén esto, porque estamos acostumbrados desde la época casi de la Academia de Platón a que la educación era presencial, el contacto humano era fundamental. Ahora ocurre que no, que esto es importante. Entonces, si algo nos deja la pandemia de bueno, es que estamos asomándonos a estas herramientas que estaban inventadas y que hay que acabar de inventar y que hay que apropiarlas para la docencia y para la ciencia y para la educación y para la cultura. Interesantes planteamientos, interesantes planteamientos. Doctor Delfín Ignacio Grueso Vanegas, su nombre completo. Fascinante hablar con usted y muchas gracias. Y no, nos sentimos privilegiados. Bueno, yo en lo particular hablo individualmente. Me siento Gracias, privilegiado que Dalbert. fui uno de los pocos estudiantes de psicología en la Universidad del Valle que nos correspondió interesantemente tomar una clase con usted. Gracias, Dalbert. Le agradezco Muy mucho a amable. usted y un saludo a los compañeros de esa promoción, a las compañeras. Por ahí me he encontrado con algunos, entre otros Marco Alexis y la esposa, y algunos que son de esa época. Para todos mi saludo y un abrazo Muy a todos. amable. Bueno.